Diseño de un sistema, problema, requerimientos, actores y funciones. Principios de Informática 2, clase 6. Problema. Cuando uno diseña un sistema, no lo hace porque se le ocurrió una idea al azar. Todo sistema surge de una necesidad real, de un problema concreto que alguien, o sea, una persona, una institución, un grupo de trabajo, necesita resolver. A esa persona o grupo lo vamos a llamar el cliente. El cliente puede ser quien usa el sistema, pero no siempre. Puede ser alguien que lo encarga para que lo usen otras personas. El diseñador del sistema no inventa lo que tiene que hacer el sistema, no lo adivina ni lo imagina, lo averigua. ¿Cómo lo averigua? Hablando con el cliente. Esa conversación inicial puede tomar distintas formas. Puede ser una entrevista informal, una reunión breve o incluso un intercambio por correo o por chat. Pero lo importante es que haya un contacto directo donde el cliente explica lo que hace, lo que le molesta, lo que necesita que mejore. Además de la conversación, a veces es útil observar cómo trabaja el cliente hoy, qué herramienta usa, qué pasos sigue, qué documentos llena, qué softwares utilizan. Y también es frecuente que haya materiales existentes ya, como formularios, planillas, modelos de pedidos, que nos ayudan a entender cómo es el proceso actual, ¿tá?, que tiene esa organización, esa empresa, esa institución. Todo ese material, que serían las entrevistas, las observaciones y la documentación, es lo que da origen al diseño, a lo que se va a hacer. Y por lo tanto, a partir de ahora, lo que se va a empezar a enseñar es a modelar paso a paso ese sistema, ¿tá?, con base a esas necesidades reales y no a una invención arbitraria. Bueno, ahora vamos a ver la estructura y la descripción del problema. Una vez que hablamos con el cliente, que entendimos el problema, que quiere resolver, lo primero que tenemos que hacer es dejar eso por escrito. Esto no es un resumen libre ni una opinión, es un texto breve, pero que tiene que tener una estructura clara. Así nos va a servir de base para todo lo que viene después. Esta descripción del problema tiene cuatro partes muy concretas y vamos a seguir siempre este orden, ¿tá?, para que el análisis sea completo y además siga una secuencia lógica que nos va a ayudar mucho a posteriori. Primero, lo que tenemos que decir es qué situación concreta se desea mejorar. Eso significa, ¿qué pasa hoy que no está funcionando bien o que se podría hacer mejor? ¿Tá? Si respondemos a esa pregunta, podemos tener esta parte. En segundo lugar, explicamos por qué eso es un problema. A veces hay cosas que parecen simples, pero cuando las analizamos vemos que generan errores, demoras o malentendidos. En tercer lugar, tenemos que indicar a quiénes afecta. No es lo mismo si el problema afecta solo al cliente o si también afecta a otros usuarios, por ejemplo, estudiantes, personal de apoyo o a todo el sistema. Y por último, y en cuarto lugar, se aclara qué se espera lograr con el sistema. O sea, cómo el sistema que vamos a diseñar ayudaría a resolver o mejorar esa situación. Este texto, que estamos viendo acá también en la PPT, se redacta como un documento breve y va a ser el primer documento formal del sistema a diseñar. Toda decisión de diseño que tomemos más adelante va a tener que poderse justificar mirando esta descripción que hicimos. Entonces ahora vamos a ver cómo se aplica esta estructura a un caso concreto que vamos a ir trabajando, ¿tá? Vamos a suponer que queremos generar un sistema de solicitud de certificados. En este ejemplo, se siguen exactamente estos cuatro puntos que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Pero para esta situación concreta, el documento sería el que estamos viendo en pantalla y básicamente en el punto uno, la situación que se quiere mejorar es que hoy las solicitudes se hacen por correo o en persona, lo que implica que la información llega por distintos medios
sin tener un registro centralizado y muchas veces con datos incompletos. En segundo lugar, el problema que eso genera es que las solicitudes se demoran, que hay errores frecuentes y el personal administrativo tiene que ordenar manualmente todo, lo cual lleva a perder tiempo y es propenso a que se cometan errores. Además, quien pidió el certificado, el solicitante del certificado, muchas veces no sabe en qué estado está la solicitud. No sabe en qué estado está, si la están trabajando, si no, si la rechazaron. En tercer lugar, ¿a quién afecta esto? Bueno, afecta tanto al solicitante como al personal administrativo. El primero, que es el solicitante, no tiene información clara. Y el segundo, que es el personal administrativo, pierde tiempo en tareas que podrían estar automatizadas. Y por último, y en cuarto lugar, lo que se espera lograr con el sistema es permitir que las personas completen un formulario en línea con los datos necesarios que la administración pueda gestionar las solicitudes en forma ordenada y que el sistema notifique automáticamente cuando el certificado está disponible. Esta es la primera versión formal del problema que se va a resolver. O sea, a partir de ahora, todo lo que se diseña y actores, funciones, entidades, estos tres términos que les acabo de nombrar, ahora pueden ser nuevos, pero lo vamos a ir nombrando mucho y van a tener mucho que ver en el proceso del diseño. Les decía que a partir de ahora todo lo que diseñemos va a estar orientado a dar respuestas a esta necesidad puntual que acabamos de describir. Entonces ya tenemos definido lo que es el problema. Ahora vamos a ver los requerimientos. ¿Qué es un requerimiento? Un requerimiento es una opción que el sistema debe permitir hacer. No es una idea general ni una sugerencia, es algo concreto, puntual que el sistema tiene que ofrecer como funcionalidad. Los requerimientos se redactan en lenguaje informal, pero claro y directo, como una frase que cualquier persona puede entender. Por ejemplo, el sistema debe permitir enviar una solicitud de certificado. Eso es un requerimiento. Es importante entender que un requerimiento no es una pantalla, no es un botón, no es una interfaz, o sea, no es una maqueta de la interfaz del software, sino que es una función útil, algo que el sistema debe poder hacer sin entrar aún en los detalles de cómo se verá o cómo se programará. Esta etapa se centra en qué tiene que hacer el sistema, ¿tá? No en cómo lo va a hacer. Nos tenemos que concentrar en qué es lo que tiene que hacer el sistema. Responder esa pregunta. Cada requerimiento se puede asociar a una necesidad real detectada en la entrevista inicial con el cliente. De ahí van a salir los requerimientos. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los requerimientos funcionales. En este curso vamos a ver todos los requerimientos que vamos a ver son requerimientos funcionales, por eso no vamos a entrar en la diferencia entre los diferentes tipos de requerimientos, que vamos a llamar requerimientos en forma genérica, y que han sido identificados en base a la entrevista con el cliente, para el sistema que estamos desarrollando en este ejemplo, que es el caso de solicitud de certificados. Así que recuerden que esto es una aplicación para que las personas puedan solicitar certificados institucionales y para que el área que los gestiona pueda procesar esas solicitudes. Entonces, acá aparecen las acciones que el sistema tiene que permitir y que se han detectado. En primer lugar, el solicitante debe poder enviar la solicitud desde la web. En segundo lugar, esa solicitud tiene que incluir el tipo de certificado que se pide. En tercer lugar, la persona que trabaja en el área administrativa o quienes trabajen tienen que poder ver todas las solicitudes recibidas. En cuarto lugar, además, tienen que poder cambiar el estado de cada solicitud, o sea, marcarla como pendiente, aprobada o rechazada. Y para terminar, el sistema debe notificar automáticamente al solicitante cuando el certificado esté disponible para descargar, que seguramente sea cuando está marcada con el estado de aprobada. Esta lista de requerimientos es lo que define qué funcionalidades tiene que ofrecer el sistema y es el segundo documento formal del proceso del diseño del sistema, la lista de requerimientos.
Ahora que ya vimos la descripción del problema, que ya tenemos la lista de requerimientos, vamos a ver a los actores. ¿Qué es un actor? Bueno, un actor es cualquier persona o sistema que interactúa con el, valga la redundancia, sistema que estamos diseñando. No es un personaje inventado ni es una figura simbólica, es alguien real que va a usar el sistema de alguna manera. El actor puede ser alguien que inicia acciones, como completar un formulario, o alguien que responde, como el personal que recibe y gestiona lo que otro usuario envió. En este caso que estamos viendo, los actores son personas, pero en otros sistemas también puede haber sistemas externos, como actores, por ejemplo, un sistema de pagos, un sistema de validación, un servicio de envío de correos automático. Cada actor tiene un objetivo claro dentro del sistema. No interactúa por curiosidad ni por error. Usa el sistema con una intención específica. Por esto es que identificar bien a los actores es fundamental para saber qué funciones, que lo vamos a ver más adelante, debe ofrecer el sistema y cómo tienen que estar organizadas. En la próxima diapo vamos a ver los actores específicos del caso de uso que estamos trabajando. Ahora el concepto, el término caso de uso queda como indeterminado, pero más adelante ya se van a familiarizar, no en esta clase, pero en las próximas, con este término, casos de uso. Yendo al ejemplo concreto del sistema que queremos desarrollar, como ejemplo, en esta diapositiva estamos viendo la tabla con los dos actores que identificamos para este sistema. Hay que recordar que un actor es alguien que interactúa directamente con el sistema, ya sea ingresando datos, ejecutando una acción o recibiendo una respuesta. En este caso tenemos dos actores bien definidos. Por un lado está el solicitante del certificado, que es la persona que entra al sistema para pedir un certificado. La función de él es iniciar el proceso, ingresando los datos necesarios para que se genere el documento. Por otro lado está el área administrativa, que es el personal que trabaja del lado de la institución y que se encarga de recibir esas solicitudes, revisarlas, aprobarlas o rechazarlas y subir el certificado una vez que esté listo. Estos dos actores tienen roles diferentes, pero complementarios. Toda la lógica del sistema se va a organizar en torno a lo que cada uno de ellos necesita poder hacer. En la próxima parte vamos a ver justamente eso, cuáles son las funciones concretas que vamos a tener para cada actor dentro del sistema. Esta tabla de actores es el tercer documento formal que vamos a tener en este proceso de diseño. Ahora ya vimos la descripción del problema, ya vimos la lista de requerimientos, ya tenemos la tabla de actores y los roles que cumplen. Ahora vamos a pasar a ver las funciones. ¿Qué son las funciones? ¿Qué son las funciones esperadas? Bueno, hasta ahora lo que hicimos fue detectar los requerimientos del sistema. Es decir, qué acciones tiene que permitir y quiénes son los actores que van a interactuar con el sistema. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es dar un paso más y lo que por lo tanto nos vamos a meter es en asociar esas acciones con los actores específicos. Es decir, quién hace qué cosa. A estas cosas le llamamos funciones esperadas por actor. No es más que decir claramente quién tiene que poder hacer cada tipo de usuario en el sistema. Las funciones se redactan como un formato simple, primero el actor, después el verbo de la acción. Por ejemplo, el solicitante puede enviar una solicitud o el personal administrativo puede cambiar el estado de una solicitud. Este paso es clave porque a partir de estas funciones vamos a construir después los casos de uso y los diagramas que muestran cómo se comporta el sistema. Lo importante es que cada función sea concreta, que no deje lugar a dudas y que esté directamente relacionada con algo que el sistema tiene que permitir hacer.
Así que ya yendo a la parte de nuestro ejemplo específico que estamos viendo, vamos a ver cuáles son las funciones esperadas por cada uno de los actores que tenemos. Acá ya no estamos hablando en general, o sea, vamos a decir exactamente qué tiene que poder hacer cada actor en el sistema. Empezamos por el solicitante, que es quien pide el certificado. ¿Qué es lo que tiene que poder hacer en el sistema? Y bueno, tres cosas. Tiene que poder enviar una solicitud nueva con todos los datos necesarios. También necesita consultar en qué estado está esa solicitud, si fue recibida, si está pendiente, si fue aprobada o si fue rechazada. Y finalmente, si fue aprobada, debe poder descargar el certificado directamente desde el sistema. Por otra parte está el área administrativa, que es otro actor que hemos detectado, que es el que gestiona internamente todo este proceso. Sus funciones son diferentes que las del solicitante, pero también son tres. ¿Ya? Primero, lo que tiene que hacer es poder ver todas las solicitudes que ingresa. Luego debe poder cambiar el estado de cada una de esas solicitudes. Por ejemplo, pasarla de pendiente a aprobada, de aprobada a dependiente aprobada o dependiente aprobado o rechazada o que esté lista. Y también debe poder cargar el certificado firmado generado para que pueda quedar disponible para que el solicitante lo descargue. En esta tabla se resumen las funciones mínimas que debe cubrir el sistema para cumplir con lo que se definió en la entrevista con el cliente. A partir de estas funciones vamos a construir los modelos que explican cómo se comporta el sistema internamente. Esta tabla de funciones es el cuarto documento formal y en secuencia que vamos a obtener en este inicio del proceso del diseño de un sistema. Entonces, como una especie de resumen, vamos a ver cuáles son las documentaciones que precisamos tener, los documentos que precisamos tener, la documentación, en esta etapa inicial. Entonces, la documentación que tenemos que tener, que debe quedar definida en esta etapa, la vamos a ver en esta diapo, que lo resume exactamente qué documentos tiene que tener definido el diseñador del sistema al cerrarla, esta primera etapa. No es solo pensar el sistema, hay que dejarlo por escrito de manera clara y ordenada, porque esto va a ser la base de todo lo que venga después y va a ser fuente de consulta continua sobre el proceso del diseño. Entonces vamos punto por punto. Primero, vamos a tener que tener la descripción del problema, que ya vimos que debe responder a cuatro preguntas básicas. ¿Qué situación se quiere mejorar? ¿Por qué es un problema? ¿A quiénes afecta? ¿Y qué se espera lograr con el sistema? Esto se tiene que presentar como un documento de texto breve, con un lenguaje claro y sin tecnicismos. Después viene la lista de requerimientos. Ahí se anota uno por uno qué acciones debe permitir el sistema, sin indicar todavía quién las va a hacer. Se presenta como una lista numerada. Luego viene la tabla de actores, que es donde se indica quiénes interactúan con el sistema y qué rol tienen. Es una tabla sencilla con dos columnas que tiene actores y el rol que cumple. Y por último, va la tabla de funciones esperadas por actor. La sintetizamos con el nombre de tabla de funciones, que detalla qué debe poder hacer cada actor dentro del sistema. También en forma de tabla con dos columnas que son el actor y la lista de funciones esperadas por cada actor que tenemos y que hemos detectado en el sistema. Esta documentación es obligatoria. No podemos seguir adelante con el diseño si no tenemos completa y definida esta etapa. Y acá viene un concepto que va a ser recurrente, que los procesos de diseño son iterativos incrementales. ¿Iterativo qué es? Que volvemos a pasar por las mismas etapas de nuevo a veces para corregir cosas o para agregar cosas
que en una primera instancia no quedaron claras o no quedaron resueltas. Eso nos va a permitir ir incrementando el nivel de detalle que el sistema tiene. Tal vez cuando llegamos a, por ejemplo, a desarrollar las tablas de funciones, nos damos cuenta que algo no quedó claro. Por lo tanto, capaz que tenemos que volver a rever la descripción del problema, que fue lo primero que habíamos hecho, e incluso ir a consultar al cliente nuevamente, o con una entrevista, o con un mensaje de chat, o con un mail. Y a partir de ahí volvemos a tener un feedback que nos aclara más las cosas, pero que impacta en la descripción del problema, capaz que en las listas de requerimientos, capaz que en la tabla de actores y capaz finalmente que en la tabla de funciones. Eso se suele dar así. Nunca en la primera instancia vamos a tener todo resuelto. ¿Tá? Y esto es importante para entender que no tenemos que morir por análisis. Tenemos que ir a hacer en la primera instancia las entrevistas con el cliente, ir haciendo todo el desarrollo y en cierto momento vamos a sentir la necesidad de que tenemos que volver a repetir alguna etapa y la volveremos a repetir. Esto significa que es un proceso iterativo incremental. ¿Tá? Y eso es algo natural en los procesos de diseño del sistema. Bueno, con esto queda terminada la clase 6, que es el inicio del diseño. En la próxima clase ya vamos a empezar a ver cuestiones más formales en lo que tiene que ver con la descripción del funcionamiento del sistema, como son los diagramas.